Bien, alumnos, buenas tardes. Vamos a reiniciar la clase. En esta ocasión vamos a resolver o vamos a mostrar la solución del examen final del ciclo 2019-1. Este examen es algo distinto al que mostramos ayer. Se trata de un sistema muy parecido, que tiene casi la misma información, pero está referido a otros temas, ¿no? Aquí vean el contenido del examen comprende, bueno, 4 preguntas, ¿no? 4 preguntas muy parecidos, pero hay unas variaciones. La primera pregunta es de que este sistema de potencia, este pequeño sistema está unido al gran sistema de potencia. Y aquí tenemos el precio de la energía en barra del gran sistema de potencia, es $25 por megavatio hora todo el día. Es decir, este sistema de potencia, cuando desarrolla su despacho, con este otro pequeño sistema que es un sistema, por decirlo de alguna manera, independiente, ¿no? Que se da en nuestro marco, casi no se da este marco, porque en la legislación peruana, toda empresa que quiere participar en el sistema tiene que inscribirse en el COES. Es decir, tiene que estar a las órdenes del COES. Y si tiene centrales de generación, como en este caso, en este pequeño sistema de potencia tiene central de generación, quien lo debe despachar no es él, sino es el COES el que lo debe despachar. Así son las leyes peruanas. Pero en forma genérica hay empresas que son llamados o sea, empresas que son que producen su propia generación y su propia carga y tienen contratos en caso de que les falte energía o uno de sus sistemas, digamos, una de sus centrales sale de servicios, así tienen contratos con con empresas de generación del gran sistema, ¿no? Eso sí hay en el Perú. Los llamados autoproductores no están en el COES, tienen centrales de generación, pero cuando tienen que hacer una transacción con el sistema, con otra empresa que sí está en el COES, debe tener la empresa de generación es la que se hace responsable, ¿no? Entonces, en este marco sí funciona este ejemplo que vamos a ver. Entonces, aquí el gran sistema de potencia está ofreciendo energía a $25 todo el día, ¿no? Excepto en la hora punta, en la que sube a $35 por megavatio hora. Eso es normal, ¿no? Porque un sistema de potencia, el precio de la energía eléctrica varía cada 15 minutos en nuestro país. Entonces, aquí estamos haciendo una simplificación, ¿no? Todo el día 25, pero en la hora de punta 35. Bueno, naturalmente en la hora de punta, como hay mayor demanda, entran en las centrales de generación más caras y ellos fijan el costo marginal, ¿no? Y por eso sube. Aquí la pregunta es, ¿no? ¿Cómo se hace el despacho económico de este pequeño sistema? Entonces, este pequeño sistema eléctrico de potencia considera al gran sistema como una fuente más de generación que tiene dos costos, ¿no? $25 todo el día, excepto en la hora de punta, que tiene un costo de 35. Y con esas consideraciones él tiene que hacer su despacho. Entonces, en nuestra legislación, las empresas hacen lo mismo, pero hacen un despacho anual, porque ellos tienen que contratar o sea, no pueden tomar la energía que les parece día a día, ¿no? Sino tienen que hacer contratos. Y si por algún motivo, digamos, se exceden, entonces tienen que pagar el costo, el llamado el costo, el spot, ¿no? Que es el costo marginal. En cambio, cuando hacen contratos, las empresas le venden a un valor ya determinado. En fin, esos son los detalles que en este caso no interesan, ¿no? Bueno, salvo en que alguno de ustedes, en el futuro seguramente va a trabajar con una de estas empresas y tienen que empaparse de este tema. Entonces aquí, ¿cómo hacemos el despacho de este pequeño sistema que tiene? Vean, ¿no? Tiene turbogases, aeroderivativas, tiene turbogases industriales, tiene turbovapor y tiene grupos diésel. Como en el caso de ellos, tiene 2 unidades de cada uno, están en diferentes nodos del sistema. Y acá el sistema está completo, ¿no? Tiene una malla. Esta malla le permite al pequeño sistema, de que si sale una línea por cualquier problema, por ejemplo, vamos a poner que sale la línea L3,
no se queda aislado, ¿no? La carga Z2 no se queda aislado, sino que sale a la línea L3. De todos modos, hay un cambio en los flujos, pero todas las cargas son alimentadas. Es caso distinto a la figura de ayer. Vamos a ver si lo tenemos acá, la figura de ayer. En el caso del ejemplo de ayer, aquí, ¿no? Vean, si sale a la línea esta entre nodo 3 y nodo 4, queda aislado la turbovapor con la carga Z2 y podrían colapsar, ¿no? Por frecuencia. O si sale, por ejemplo, la línea 7-6, esta carga se queda sin suministro. En cambio, en este otro sistema, cualquier línea que se desconecte, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Hay un cambio en los flujos, de repente un pequeño cambio en la potencia, porque cuando se sale una línea, de todos modos los flujos se produce una pequeña subfrecuencia o sobrefrecuencia dependiendo de cómo son los balances de potencia reactiva. Pero este sistema mallado, ¿no? Está muy protegido contra posibles fallas. Entonces, si sale cualquier línea de transmisión, aquí no hay problema de frecuencia. Va a haber una pequeña variación, pero va a pasar desapercibido, ¿no? En cambio, cuando sale la línea L1, ahí sí, ¿no? El sistema se aísla y este sistema tiene que, digamos, cubrir su demanda con lo que tiene. Y si esta línea L1 estaba llevando una energía a PCE, si sale la línea L1, este sistema queda con ese déficit y se puede producirse un problema de frecuencia. Bien, entonces aquí tenemos el problema, ¿no? Hay que hacer el despacho económico de este pequeño sistema eléctrico con estas condiciones, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos, ¿no? Los costos, y vamos a ver cómo se desarrolla este ejercicio. No sé si tengo aquí el Word para poder hacer algunos cambios, porque eso es un PDF, no se puede hacer nada. 2019, a ver un minuto. Parece que lo tengo en algún otro lugar, y no lo tengo aquí. En fin, vamos a utilizar este. Entonces veamos aquí. Tenemos los costos variables, ¿no? Así con estos datos que tenemos aquí, vamos a ver los costos variables. ¿Cuál sería el costo variable de la turbogasa aeroderivativa? Sería, fíjense, dividimos este 240 entre 60, nos da 4, ¿no? 4 más 10, 14. Más 0,5 de 60, 14 sería 30, 44 sería. El costo variable de la turbogasa aeroderivativa sería $44 por megavatio hora. Es justamente lo que está aquí, ¿no? La derivativa tiene $44 de costo variable, ¿no? O sea, los costos variables de las unidades son 44 la derivativa, la turbogasa industrial 38, la turbovapor 26, el grupo diésel 31. Estos son los valores que se han obtenido a partir de la tabla. Ahora, si el sistema eléctrico de potencia grande ofrece $25, ¿no? Todo el día, fíjense, este valor de $25 es menor que cualquiera de las unidades, ¿no? Del sistema. O sea, la energía del sistema es más barata que la de cualquier unidad de este pequeño sistema, excepto en la hora de punta, ¿no? Ahí sí a 35 sube, y por lo tanto 35 eh, eh, desplazaría no desplazaría, solamente desplazaría a la turbogasa aeroderivativa y la hidrólisis industrial, porque ellos tienen 44 y 38. En otras palabras, sería conveniente que el CEP, el gran sistema de potencia, alimente al pequeño sistema todo el día, ¿no? Porque todas las unidades tienen costos muy elevados en comparación con el gran sistema de potencia. En la hora de punta, sí, ¿no?
La naturaleza de la derivativa y la industrial, esos sí son más caros, ¿no? Porque tienen costo de 44 y 38, el sistema de potencia tiene 35. Entonces habría que despachar en la hora de punta la turbovapor y el grupo diésel, pero como ustedes saben, la turbovapor muy pocas veces se despacha, por decirlo de una manera, muy pocas veces despacha por unas horas, ¿no? Pero ustedes vean, la turbovapor tiene un costo de 26 y el sistema de potencia de 25. Y en este sistema, como ustedes pueden ver, hay una carga total de 9.600 megavatios en la hora punta. Oh, perdón, no es 9.600, es la carga del gran sistema eléctrico de potencia. ¿Y cuánto tiene el pequeño sistema? 200, 300 acá, 200 acá, más 200 serían 700 más 10M, ¿no? Bueno, vamos a ver que M sea igual a 10. Entonces serían 800 megavatios, ¿no? Aquí tenemos 300 más 300, 600, 800 megavatios tiene el gran sistema o el pequeño sistema de potencia. ¿Y cuánto es la generación total? Bueno, disponible tenemos aquí lo que despacha, ¿no? Despacha 220, 300, 350, 700 megavatios es lo que tiene disponibles. Entonces, comparando 700 con 800, le faltaría 80, ¿no? Pero hay que ver los costos. Entonces, lo que habitualmente se hace es, pues, en un sistema de potencia, tampoco es conveniente tener toda la energía viniendo de afuera por la línea L1, ¿no? ¿Y qué pasa si esa línea L1 falla? Entonces todo esto colapsa, ¿no? Se queda sin energía. Por eso conviene entonces que, por ejemplo, aquí, la turbopor, además que está ubicado estratégicamente, esté funcionando todo el día porque su costo es casi igual que el del sistema de potencia. Entonces aquí se dice, ¿no? El hora de punta debe despachar la turbopor y el grupo diésel, ¿no? Porque son más económicos y el resto debe venir el CEP. Esto es el hora de punta. Sin embargo, las curvas de unidades no son reales, ¿no? Se ha elaborado con carácter académico y presentan casos inadecuados. Por ejemplo, aquí, la turbovapor en la hora de punta tiene un costo de generación de $14 por megavatio hora a 50 megavatios, que es menor del costo variable de 26. O sea, en lo cual no es realista, ¿no? Entonces, dividir el costo entre la potencia, como se ve aquí, eh, resulta de que nos sale 25,1, ¿no? Por eso es bueno combinar el despacho de 75 megavatios de cada turbina y se tiene menor costo de generación combinado con el CEP. Entonces, similarmente, en el caso anterior, si se despacha 25 megavatios en la turbina derivativa y 50 en la turbina industrial, se tendrá menor costo combinado con el sistema de potencia. Resumiendo, el despacho mejor elaborado tendrá, ¿no? La turbovapor con 2 por 75 y el resto vendría del CEP. Eso es lo que más o menos es razonable, ¿no? Acá tenemos 150 megavatios que despacha la turbovapor todo el día, ¿no? Porque en la hora fuera de punta, pero en la hora de punta sí se va a plena carga, porque eso es lo que conviene también. Entonces aquí el resultado aparente podría decir, ¿no? De que como en la hora de punta o como en la hora fuera de punta, todas las unidades son más caras que el sistema de potencia, que todo debería venir de afuera, del gran sistema de potencia. Pero si hacemos un análisis un poquito más considerando problemas de frecuencia y problemas que habitualmente se presentan en un sistema, conviene tener siempre unidades prendidas dentro de este pequeño sistema. Eso le da lo que se conoce como confiabilidad, ¿no? Es decir, garantizar el abastecimiento frente a eventos, ¿no? Y los eventos, por lo general, son desconexión de líneas. Como ustedes comprenderán, en un sistema de potencia, todos los días salen líneas de transmisión por falla, ¿no? Vamos a ver si aquí tenemos el, bueno, aquí tenemos creo que el del jueves, el de ayer. Vamos a ver el parte diario del jueves. Aquí tenemos el parte diario bueno, es de anteayer, ¿no?
Vean, les voy a mostrar el parte diario del sistema peruano del jueves 20 de enero. Eh, Mira, desconectó una línea, ¿no? A las 13:30 desconectó la línea 21:50 y 21, o sea, las dos líneas se fueron, ¿no? Es una línea que conecta a la central hidroeléctrica Chaglia, ¿no? Que estaba en este momento con 306 megavatios, desconectó, ¿no? Se conecta a esta central que está en Huánuco, se desconecta bueno, se conecta al sistema en Cerro de Pasco, ¿no? La línea Paraxia-Chaglia es una, Paraxia está en Cerro de Pasco, y fíjense, salió, ¿no? Con 306 megavatios desconectaron y no hubo ningún problema, ¿no? No hubo ningún efecto sobre el sistema, pero desconectaron esas líneas, ¿no? Y fíjense, pues a las 14:26 nuevamente la central Chaglia se puso en servicio. Sale una línea, perdón, sale un generador, sale otra línea, ¿no? Huallanca, Huaraz, la línea 1127, que es la línea de 138 kilovoltios. Y así ustedes pueden ver que en un sistema de potencia todos los días salen líneas a cada rato, ¿no? Entonces, una buena política es, en el despacho económico, hay que considerar también la desconexión de líneas. Y cuando se tiene en cuenta este problema, la desconexión de líneas y también la desconexión de generadores, porque en los sistemas eléctricos también tienen problemas de desconexión de generadoras que son intempestivos, ¿no? A eso se le llama operación económica. ¿Por qué? Porque se quiere evitar energía no servida. La energía no servida en cualquier sistema de potencia se castiga con una penalidad muy, muy alta, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, cuando una empresa deja de suministrar y una carga se queda sin suministro, o sea, queda como energía no servida, le cobran el triple más o menos, ¿no? Por la falla. Pero además, los clientes, o sea, los usuarios, si el tiempo de no suministro, el tiempo, digamos, de desconexión es mayor a 4 horas, las empresas distribuidoras están obligadas a pagar al usuario por la energía dejada de suministrar. Eso está en la legislación peruana, ¿no? Entonces, por eso un sistema de potencia se evita energía no servida porque es muy onerosa para las empresas. O sea, es muy, muy costosa para las empresas dejar de suministrar energía eléctrica a los usuarios. Entonces, cuando se le pone un precio muy alto a la energía no servida, ya resulta, el despacho económico resulta insuficiente, ¿no? Hay que introducir el concepto de cooperación económica, que incluye, ¿no? Además del costo de generación y del costo de inversión, hay que conocer el costo de la energía no servida. Y el costo de la energía no servida es muy leonina en cualquier país, ¿no? En países europeos, bueno, cuesta mucho más alto la energía no servida que en los países sudamericanos. Entonces aquí es una buena táctica, además considerando que los costos del sistema, que es 25, y de la turbovapor, que es 26, prácticamente son muy, muy parecidos, entonces conviene despachar siempre la turbovapor, ¿no? Y en la hora de punta, bueno, pues se despacha el, las dos unidades que son lo que mencionamos aquí, ¿no? En la hora de punta, el sistema vende a 35 y en ese momento conviene poner el grupo diésel, ¿no? Porque el grupo diésel vende a 31, entonces estás ahorrando $4, pero la turbograsa industrial cuesta 38, ¿no? Entonces, si despachas, la turbograsa estaría gastando $3 de más por megavatio hora. Y ni qué decir de la derivativa, ¿no? Que cuesta 44, estarías eh, pagando $9 más. Entonces, aquí así es como se define el despacho de este pequeño sistema. Se despacha la turbopor todo el día y en la hora de punta se complementa con el grupo diésel, ¿no? Y el resto lo tiene que suministrar el sistema.
La segunda pregunta de este examen es, en la figura 2, el nodo 1 es una barra infinita, ¿no? Potencias de cortocircuito infinitos. Una barra infinita justamente tiene esa característica, ¿no? Su potencia de cortocircuito siendo infinito, su impedancia de secuencia positiva, negativa y cero son cero también, ¿no? Y la tensión es fija en 209 kilovoltios. Significa de que este nodo va a tener siempre 209 kilovoltios de tensión. Y fijo, ¿no? Casi imposible de mover. Y aquí tenemos el caso parecido de ayer, ¿no? Tenemos un transformador con una potencia, la línea de transmisión con una longitud y la carga con una magnitud también. Potencia constante, ¿no? Aquí el problema es determinar la tensión del nodo 3, ¿no? ¿Y dónde colocaría usted un banco de capacitores y de qué magnitud para que la tensión del nodo 3 cumpla con la norma peruana? Es la primera pregunta de ayer, ¿no? Se duplica la carga Z y diseñar los equipos que usted recomendaría. Es el mismo ejercicio de ayer, ¿no? Entonces, como ustedes ven, este examen ha tenido una variación, ¿no? Que es este despacho económico, que es una práctica que se hace en muchos países, ¿no? En nuestro país está muy limitado, pero por ejemplo en Estados Unidos, donde cada estado tiene su sistema de potencia, por lo tanto negocian pues de un estado a otro, ¿no? En fin, ahí tienen, cada estado tiene su régimen económico y cuando hacen o hacen el despacho económico conjunto de varios estados, consideran criterios como este, ¿no? Y asimismo en nuestro sistema, nosotros tenemos el sistema de costos, es decir, cualquier empresa en el Perú cuando quiere participar en el COES, siempre le presenta al COES cuánto le cuesta producir energía eléctrica. Es decir, le da su curva entrada-salida. No ocurre lo mismo en otros países. En otros países, la empresa pone el precio de la energía al cual va a vender, ¿no? O sea, no pone costo la empresa, sino pone precio. Entonces, cuando en un sistema de potencia como el peruano, la empresa presenta sus costos, el COES los despacha. Hace un despacho económico y lo combina con operación económica, es decir, también considera el problema de la seguridad, en esto sobre todo para tener reserva rotante, ¿no? En caso de que haya problemas de frecuencia. Y hace o sea, el COES es un ente centralizado que hace ese despacho. En otros países ocurre algo parecido, pero las empresas no presentan a su COES, a su ente, a su operador, ¿no? El COES es un operador, no presentan sus costos, sino sus precios. Y esos precios pueden variar, ¿no? Pueden variar. Las empresas no pueden subir mucho el precio porque podrían salir del negocio. Si otra empresa pone un precio un poquito menor que ellos, digamos un centavo menos, entonces el COES de ese país lo despacha y los deja a ellos fuera y ya no tienen negocio. Por eso entonces tienen que elaborar un precio que sea razonable para ellos, ¿no? Que no les permita ganar algo razonable, pero tampoco que sea muy elevado, ¿no? Porque podrían salir del negocio. Entonces, este sistema de precios, por ejemplo, existe en Colombia, ¿no? En Colombia las empresas ponen sus precios, no sus costos. En cambio, en el Perú, las empresas presentan sus costos y el COES lo audita, ¿no? Es decir, lo verifica si es cierto lo que dicen, hace las pruebas de potencia efectiva, las pruebas de la curva entrada-salida, en fin. Y cuando se tiene un sistema de precios, entonces se tiene en consideración este tipo de conceptos, ¿no? Este es un precio, vean, aquí lo que hemos puesto aquí es un precio, ¿no? El precio de la energía en la barra del CEP es de $25 todo el día, ¿no? Salvo en el bloque de punta, que es el precio sube a 35, ¿no? Entonces las empresas hacen el COES de Colombia, que es si mal no recuerdo, el Centro Nacional de Despacho, ¿no? Es el CND. El CND hace lo mismo que el COES acá en el Perú. Ellos trabajan con los precios y ellos hacen el despacho económico. Y así funciona, ¿no? Pero es muy parecido, pero tiene sus ventajas y desventajas el tema de los precios, ¿no?
Entonces, a veces ocurre que un sistema de potencia, cuando tiene una empresa sus costos, el que maneja esos costos es el COES. El COES decide. Pero puede haber una empresa, por ejemplo, en Colombia, una empresa térmica que por suerte encontró petróleo en el Golfo de México, lo encontró barato, ¿no? Porque como están ellos muy cerca del Golfo de México, ahí el negocio del petróleo, a veces por temporadas, a veces sobra el petróleo, pues, y para no quedarse con el producto de alguna empresa que vende petróleo, le baja el precio por ejemplo, eso ocurrió durante la pandemia, ¿no? Muchas empresas que como la actividad económica bajó, a veces sobró petróleo. Entonces encuentran ocasión, o a veces encuentran de ocasión cargamentos de carbón y las empresas que utilizan carbón, las turbovapores, lo compran, ¿no? Entonces el caso es de que esas empresas, teniendo un stock de combustible que han comprado a precio bajo, tienen la necesidad de generar porque sus costos han bajado. Ellos pueden variar su precio, ¿no? Pueden bajar un poquito su precio, pueden despachar o el operador los puede despachar. Entonces, en países que tienen sistema de precios pueden tener esta ventaja, ¿no? De que su energía puede bajar de precio también por las variaciones del mercado internacional de petróleo. Pero nosotros en el país no, digamos, no dependemos mucho del petróleo. Y por eso nuestro sistema de despacho es el de costos. Y además, este sistema tiene sus desventajas, ¿no? Porque a veces las empresas, viendo que en el futuro, por ejemplo, puede haber pocas lluvias, ¿qué hacen? Suben sus precios. Como les contaba ayer, ¿no? Eso ocurrió en California en los años 90, cerca del año 2000, en que hubo sequía en esa zona y las empresas subieron sus precios, porque simplemente como había poca agua, tenían que ser despachados obligatoriamente en mayor proporción y subieron sus precios, ¿no? Entonces, el estado de California, normalmente o en cualquier sistema de libre mercado, cuando sube el precio de la energía eléctrica, también suben las tarifas, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, pero en esta ocasión en California habían fijado el precio digamos, por criterio político, y el Estado se vio un problema de que comenzó a deber mucho dinero a las empresas de generación, y creo que hasta ahora sigue todavía pendiente, o sea, algunos rezagos todavía no, algunas deudas todavía no han sido pagadas. Bien, entonces este ejercicio también les voy a enviar a ustedes, voy a tratar de mejorar la explicación aquí. Y quiero mostrarles lo que el día de ayer mostramos, ¿no? El día de ayer mostramos este ejercicio, que es el mismo sistema de potencia, pero aquí hay una variación, ¿no? Acá hay una línea que no está presente, como el caso que acabamos de ver. Y la pregunta era aquí, la línea, bueno, en este sistema de potencia, estas son de doble circuito, tienen dos control por fase. ¿Para qué? Para que tengan una gran cantidad de capacidad de transmisión. Y los datos son parecidos, son casi los mismos de ahí, excepto la demanda, ¿no? Que tiene un cambio. Y la primera pregunta era, ¿en qué caso se presenta la mayor variación de frecuencia? Entonces yo había hecho ayer un ejemplo, este ejemplo lo había hecho un poco resumida, pero esta vez lo he mejorado, he puesto cada detalle, cada ecuación y cada cálculo. Primeramente se han puesto las ecuaciones y luego se ha analizado cada caso, ¿no? Se han hecho los cálculos de las inversas de los estatismos para máxima demanda y mínima demanda, tanto para el CEP, para el sistema de potencia, y también para el pequeño sistema de potencia, ¿no? Se han hecho los cálculos. Por ejemplo, aquí para el pequeño sistema de potencia se han calculado los generadores del del pequeño sistema de potencia están, como ustedes ven aquí, tienen una potencia de 50, 80, 180 y 40, ¿no? Cada unidad.
están produciendo esta potencia todo el día. Por lo tanto, su inversa de la sumatoria de los estatismos es un valor fijo, ¿no? 104 es para la máxima y la mínima demanda. Además, también se ha calculado la sumatoria de los amortiguamientos de las cargas. Como aquí las cargas varían en función del código del alumno, se ha puesto los valores en función de M, ¿no? Entonces, aquí, para la máxima demanda, es 21 más 0.25M y para la mínima es 14.4 más 0.025M. Estos valores que están marcados son los valores menores, porque estos términos, sumatoria de los estatismos más la sumatoria de los amortiguamientos, en la ecuación van debajo, ¿no? Van debajo, fíjense. Entonces, ¿en qué casos la variación de frecuencia va a ser más alta? ¿En qué casos este valor resulta ser muy alto, muy elevado? Resulta elevado cuando delta de P es alto y cuando lo que está dentro de las llaves es mínimo. Entonces aquí hemos calculado y hemos encontrado que los mínimos son estos que están marcados aquí. Y por lo tanto, hay que encontrar el mayor valor de variación de potencia. Y eso es lo que se ha determinado caso por caso, ¿no? Primeramente se ha visto en caso de que desconecte la línea 3,4. Si desconecta la línea 3,4, se hace un análisis, se tiene el caso, por ejemplo, de que como es la línea 3,4, hay una demanda fija y una generación fija, la frecuencia siempre va a ser 60.69 Hz. Es un caso muy especial, ¿no? Que acá son valores fijos. Y todo el día va a ocurrir esto, porque la demanda que cubre la línea 3,4, vamos a ver la línea 3,4, aquí la línea 3,4, esta demanda es un valor fijo todo el día, es de Z2, Z2 es 300 megavatios todo el día y Z3, bueno, es variable, ¿no? Entonces, y como la turbovapor funciona todo el día con el mismo valor, resulta que acá tenemos que la desconexión de esta línea 3,4 siempre va a dar una frecuencia de 60.69 Hz, ¿no? Entonces, este es un valor que se ha encontrado. Desconecta la línea 2,3, que es esta otra línea. Entonces aquí, cuando desconecta esta línea, estas unidades, la turbogasa, la derivativa, el grupo DIS y la turbovapor, se quedan solitos aislados con la carga Z2. Por lo tanto, aquí se dice, ¿no?, que la frecuencia va a ser mayor que 1 Hz, por lo tanto va a haber un posible colapso por sobrefrecuencia, ¿no? A menos que haya un programa, pero ya sí se tiene de que el caso de que este es un caso crítico, pero afecta solamente a una parte del sistema, o a una parte del pequeño sistema, no a todos. Cuando desconecta la línea 2,7, esta línea 2,7, se quedan solos esta turbogas industrial con esta carga. Y aquí también se hace un análisis y se llega a la conclusión de que en la máxima demanda la frecuencia puede llegar a 59,45 y en la mínima puede llegar hasta 61,45. Entonces aquí también puede ser que haya un probable colapso por sobrefrecuencia, porque nunca se permite que esto llegue más de 1 Hz, ¿no? Cuando sale a la línea 7,6, cuando sale esta línea, bueno, esta carga se queda desconectada, ya no hay remedio, se quedan sin energía, y el resto del sistema se queda con un exceso, ¿no?, de potencia equivalente a la carga Z3. Luego la desconexión de la línea L2, esta línea, aquí se llega a la conclusión de que afecta a todo el sistema de potencia y es el caso más grave, ¿no?, porque afecta a todo el sistema. Por lo tanto, va a haber casos distintos, ¿no? Máxima, medio, mínimo, de acuerdo a las horas, va a estar variando entre 10M y 10M menos 290. En fin, esto va a ser variable para cada alumno. Y se analiza, ¿no?, la desconexión de un generador del sistema de potencia, es decir, aquí cualquier generador sale, entonces nadie se va a dar cuenta porque como están conectados con un gran sistema de potencia, prácticamente va a ser cubierto muy rápidamente y la variación va a ser tan pequeñita que quizás hasta no se note, ¿no? Bien, esto es
el arreglo que le hice a los exámenes que les voy a enviar, ¿no? O el día de hoy, junto con el examen que acabamos de ver, ¿no? Este otro del 2019, uno que es muy parecido. Bien, veamos si tengo algún otro examen que les sirva a ustedes para que se preparen para el examen final. Aquí tengo otro examen final, 2014-2. Este examen es muy parecido, pero tiene la particularidad de que está conectado con dos grandes sistemas de potencia, un pequeño sistema eléctrico. Es muy parecido, pero aquí hay que hacer un análisis doble, ¿no? Hay que considerar eh, los, eh, la generación de cada sistema, cada gran sistema de potencia y también las cargas, ¿no? Cada uno tiene cargas también variables hora a hora. Y aquí se hace una descripción de cómo se resuelve y se hacen algunos cálculos, ¿no? Como ustedes ven, es muy sucinta, pero las preguntas están relacionadas. La primera pregunta es, a las 19 horas fluye 300 megavatios del nodo 5 al nodo. Veamos primeramente los datos, ¿no? El pequeño sistema de potencia PCE de la figura está conectado a dos grandes sistemas, sistema 1 y sistema 2. Vamos a ver aquí esto. El SBC tiene la capacidad de 5 por 5 más M megabar. Este es SBC, ¿no? Este de aquí. Y su consigna es mantener 1 por unidad en el nodo 6. Todos los generadores de PCE entregan permanentemente la potencia PJ indicada en la tabla, o sea, esta potencia. Y mantiene 1 por unidad de tensión en sus nodos de 220 kilovoltios. O sea, tanto la turbogasa aeroderivativa, el grupo diésel, la turbovapor y el turbogás industrial siempre mantienen 1 por unidad de tensión en su nodo de entrega, ¿no? En este caso, la turbogás industrial en el nodo 7, la aeroderivativa en el nodo 3 y la turbovapor en el nodo 4. La primera pregunta, ¿no? A las 19 horas fluye 300 megavatios del nodo 5 al nodo 4, es decir, el sistema eléctrico de potencia está entregando 300 megavatios, ¿no? Al pequeño sistema. Y en ese momento, el sistema eléctrico de potencia 2, o sea, este sistema, pierde 500 megavatios de generación. Digamos, un generador que estaba ahí se desconectó, que tenía 500 megavatios, digamos, un ciclo combinado. La pregunta es cuáles son las frecuencias final del sistema eléctrico de potencia 1, 2 y el PC, ¿no? Y la carga de cada generador. O sea, si quieres saber cuánta carga tiene cada generador de este pequeño sistema eléctrico de potencia. Aquí otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la peor contingencia dentro del CEP que ocasiona la mayor variación de frecuencia a las 19 horas? Es muy específico. ¿Cuál es el nivel de tensión de nodo 6 a las 19 horas y a las 7 horas? Y considerando el evento de la pregunta 3, ¿qué magnitud de compensación pondría en la barra 6 para que la tensión sea al menos 0.95? Entonces aquí este examen está resuelto, ¿no? Se ha hecho una solución para m igual a 10, ¿no? Para el alumno que tenga su código igual a 10. Entonces el balance de generación de carga para la pregunta 1, ¿no?
Dice, se hace un balance, generación carga del sistema eléctrico de potencia, primero del pequeño sistema eléctrico de potencia, y luego el sistema eléctrico, del gran sistema eléctrico 2, ¿no? Con los datos, se sabe que tiene una carga de 7500. Aquí están los datos. A la hora punta, este sistema eléctrico de potencia tiene 7500, 2. El 2 tiene 7500 y el 1 tiene 9500. Pues con esos datos se ha desarrollado el balance, ¿no? El balance de generación carga. El sistema 2 tiene 7500 de carga y está aportando 300 megavatios al pequeño sistema. Por lo tanto, está generando 7500 más 300, 7800 megavatios. O sea, está cubriendo su carga y está dando 300 megavatios al pequeño sistema. Por lo tanto, va a generar 7800, ¿no? Obviamente, aquí no se han considerado las pérdidas. Estamos considerando las pérdidas. Ahora, el PSE genera 700 megavatios, según la tabla, y la carga que hemos visto también es 800 megavatios, ¿no? Aquí lo vemos. Para M igual a 10, aquí 300, 500, 700 más 10M, 800. O sea, hemos hecho el balance del pequeño sistema, genera 700 y su carga 800. ¿Qué significa entonces? Como está recibiendo 300 del sistema 2, ¿qué significa? De los 300, 100, con 100 cubre sus cargas y los 200 pasan al sistema eléctrico de potencia 1. Es simplemente balance de carga. Como el sistema de potencia 1 está recibiendo 200 y su carga es 9500, por lo tanto, está generando 9300 megavatios. O sea, esto es simplemente sumas y restas, balance de potencia. Ahora hay que ver cuando hacemos el cálculo de que se pide, ¿no? En la pregunta 1 que se pide, en la pregunta 1 se está pidiendo cuál es la frecuencia final del CEP1, CEP2 y el PCE cuando el sistema 2 pierde 500 megavatios. Entonces hay que ver cuánto tienen cada uno de ellos de sobra. Entonces, la potencia, vamos a ver el cálculo de la reserva rotante. O sea, es la potencia que está rotando en los generadores, pero no se está utilizando, ¿no? Ejemplo, ¿no? Una central puede tener, o un generador puede tener una potencia nominal de 100 megavatios, pero está generando solamente 90. Significa que su reserva rotante es 10 megavatios, ¿no? Y esto se deduce de esta tabla también, ¿no? Vean, por ejemplo, este generador, la turbogasa aeroderivativa, su potencia nominal es 60, ¿no? La potencia nominal. Pero está generando 50. ¿Qué significa? Que esta turbogasa aeroderivativa está con 10 megavatios de reserva rotante. Esos 10 megavatios los puede generar en cualquier momento, pero no lo está utilizando porque así lo han despachado, ¿no? Por algún motivo se ha despachado 50, ¿no? Bueno, igual la turbogasa industrial está generando 80, pero puede dar hasta 100. Su reserva rotante es 20. La turbovapor está dando 180, pero puede generar hasta 200. Su reserva rotante es 20 también. El grupo diésel está generando 40, pero puede dar hasta 60, porque su potencia nominal tiene 20 de reserva rotante. Entonces, esto es lo que se ha calculado aquí. Se han determinado las reservas rotantes. Primeramente, del sistema de potencia 2. Genera 7800 megawatts, eso se calculó, ¿no? Se calculó aquí, 7800 megawatts se calculó, pero dispone de 8000. Aquí tenemos el dato. El sistema eléctrico de potencia dispone de 8000, fíjense, ¿no? Dispone de 8000, pero está produciendo
7.800 significa que su reserva es 200 megavatios. El PSE genera 700 y dispone de 840. Su reserva rotante es de 140. El CP1 genera 9.300 y dispone de 10.000. Su reserva rotante es de 700 megavatios. Total, la reserva, sumamos, es 840 megavatios. Ahora, el sistema de potencia 2 perdió 500. Como los tres juntos no se separan, su frecuencia es única, cuando se pierde 500 y hay 840 megavatios de reserva, estos cubrirán el déficit, ¿no? Luego de unos 30 segundos, la frecuencia cambiará, pero cada uno de ellos cambiará su potencia. Eso justamente es lo que se calcula acá, ¿no? Primero se calcula la variación de la frecuencia. Se encuentra que la variación de frecuencia es pequeñísima, 7.86 por 10 a la menos 5, que es 0.0047 Hz. Y la frecuencia final es 59.9, prácticamente no ha cambiado la frecuencia final, ¿no? De 60 ha bajado a 59.9995 y con esta frecuencia podemos calcular cuánto ha variado cada uno de los generadores, pero no se ha hecho el cálculo, ¿no? Porque ya se sabe que son pequeños valores y acá se ha calculado, se ha determinado de que se tiene 840 y los 500 se cubren rápidamente, ¿no? Todavía queda 340 de sobra. Entonces aquí no se ha hecho el cálculo de cuánto es la variación de generación de cada una de las unidades. Se podría haber hecho, bueno, de repente lo hagas y disponga un poco de tiempo para enviarles a ustedes este ejercicio con este cálculo adicional. La segunda pregunta es, ¿cuál es la peor contingencia dentro del sistema eléctrico de potencia que ocasiona la mayor variación de frecuencia a las 19 horas? O sea, a las 19 horas está pues entre las 18 y 21, ¿no? Y todas tienen esta generación, perdón, todos tienen esta carga. Esta carga tendrá 300 megavatios acá. Bueno, y se hace este análisis para la pregunta 2. A las 19 horas, por sumas y restas, se puede realizar el flujo de potencia, ¿no? Cada línea se puede encontrar, y aquí calculamos que la línea L4 tiene 460 megavatios y la línea L3 640, es decir, estas dos líneas, ¿no? Esta línea L3 y esta línea L4 tienen 300 y 600 megavatios. La pregunta es, ¿cuál es la peor contingencia? Entonces, para ver la peor contingencia, nosotros podemos analizar cuál de ellos, bueno, una contingencia, como ustedes saben, es la pérdida de un generador o de una línea, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? En estos informes que ustedes van a ver, en estos informes, es raro en el caso en que salgan dos líneas distintas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha salido la línea 2150 y 2151, porque esas dos líneas van en una misma estructura. Es decir, los dos están yendo en una misma torre. A veces ocurre de que un rayo cae en una torre y agarra las dos líneas, ¿no? Son raras, pero ocurren. Pero va a ser bien un poco probable de que un rayo caiga en esta línea y en otra línea al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí es rarísimo, prácticamente nunca se ha dado ese caso. Que yo sepa, no tengo conocimiento de que al mismo tiempo dos rayos, ¿no? Sacan la línea L3 y la línea L4. Por lo tanto, cuando se hace el estudio, hay que considerar de que la línea L3 puede salir por un rayo y la línea L4, pero no al mismo tiempo. También se puede desconectar una turbogás o un grupo diésel o una turbovapor o una turbogás industrial. Rara vez ocurre que todos los grupos salen simultáneamente. Son raros, pero sí ocurren, ¿no? Pero cuando ocurren esas contingencias en las que salen dos unidades o dos elementos, se le llaman contingencias dobles o triples,
que son rarísimos, pero se considera siempre. Entonces, aquí estamos considerando solamente en contingencias simples, que son la desconexión de un elemento. Entonces, aquí consideramos la salida de una línea o de un generador. ¿Cuál línea o cuál generador tiene que salir para que se produzca una contingencia grave acá? Vean, si sale la línea L2, ¿no? La turbogás industrial se queda con esta carga. Y al quedarse con esta carga podría ser que colapse o se mantenga a flote, pero en realidad esta carga Z2 no es todo el sistema. Lo que queremos analizar es qué le pasa a todo el sistema. Entonces sale esta línea L2 o sale la línea L5. Si sale la línea L5, bueno, esta carga Z3 se queda sin energía y bueno, es mala suerte, ¿no? Entonces las contingencias más graves podrían ser la salida de la línea L3 o L4, porque si sale a la línea L3, es decir, se queda partido el conjunto, ¿no? El CP1 se queda con la carga Z1, ¿no? Y la carga Z2, y el CEP2 se queda con Z3 y el resto de los generadores. Lo mismo, si sale L4 también, ¿no? Lo mismo, ¿no? Se queda en la misma configuración, solo que cuando sale L4, estos generadores se quedan con el otro, con el sistema de potencia 1, y el sistema de potencia 2 se queda con la turbovapor. Entonces, muy probablemente aquí la peor contingencia sea la salida de las líneas L3 o L4, o también puede ser L1 y L6, ¿no? Entonces hay que hacer un balance de potencia a las 19 horas, que es lo que se pide en el ejercicio. A las 19 horas se calcula la potencia de la línea L4, 460 megavatios, L3, 640. Y estos son los valores más graves, ¿no? O sea, L3 y L4. Porque estas líneas L1 y L6 están llevando menos potencia. Entonces, esas son las contingencias más graves. Cuando salen esas líneas, se va a producir un déficit mayor. O sea, en la ecuación, en esta ecuación, que hemos desarrollado, para el cálculo de la variación de la potencia, este valor de ADP, variación de la potencia, es en la más alta, ¿no? En esos dos casos. Entonces se tiene que considerar estos dos casos como los casos probables en que el valor de variación de la frecuencia sea más alta, ¿no? Porque es el valor más alto y estos valores que están debajo en el denominador podrían variar, ¿no? Habría que considerar cuánto sufre de variación cada una. Entonces, perdón, en este otro, entonces en este caso, la salida de L3 o L4 constituyen los eventos que causarían mayor variación de frecuencia si se produce, si se desconectan. ¿Y por qué, no? Porque en este caso estamos haciendo un análisis, ¿no? La contingencia más grave es cuando L3 se desconecta, porque el sistema interconectado se parte en dos, y uno de ellos, el CEP2, con una parte del pequeño sistema, queda con un exceso temporal de 640 megavatios. Y el otro, ¿no? La otra parte se queda con el pequeño sistema y con un déficit de 640 megavatios. Entonces, estos 640 tienen que ser suministrados por el conjunto, ¿no? CEP1 y pequeño sistema. Entonces, habría que hacer el cálculo, pero vamos a ver qué este es más grave, ¿no? Así que la pregunta aquí es determinar cuál es el más grave. Aquí tenemos la pregunta número 3.
¿Cuál es el nivel de tensión de nodo 6 a las 19 horas? El nodo 6 es este nodo de acá y está siendo alimentado por la turbovapor. Bueno, en realidad por todo el sistema, pero el que controla la tensión del nodo 4 es la turbovapor y esta turbovapor lo pone en 1 por unidad, según los datos del problema. Y este SBC tiene, según los datos también, 5 por 5 más m megabar, ¿no? Para m igual a 10 tendría 75 megabar, tendría más o menos 75 megabar de capacidad, este SBC. Entonces, como aquí la turbovapor controla la tensión del nodo 4 en 1 por unidad, ¿cuál será la tensión del nodo 6? Lo que no sabemos es de que si con la carga que tiene Z3 y su potencia reactiva, la cantidad de potencia que emite el SBC es suficiente para mantener la tensión 1 por unidad. Solamente eso es lo que se hace, ¿no? Hay que calcular. El cálculo de la tensión del nodo 6 a las 19 horas. Entonces tenemos el nodo 6 a las 19 horas, ¿no? A las 19 horas calculamos el valor de la carga Z3 y Z3 a las 19 horas es 200 megavatios. Vamos aquí. La potencia de la carga es 200 megavatios de potencia activa y su potencia reactiva será J200 tangente a la menos 1 del factor de potencia que es 0.93, ¿no? O sea, aquí sale 200 más J80. Y el SBC tiene 75 megabar de capacidad de generación positiva, ¿no? Entonces, no puede cubrir los 80 megabar. Por lo tanto, la diferencia tiene que venir del sistema. Eso es a las 19 horas, ¿no? Y a las 7 horas, la carga es la mitad, ¿no? O sea, la carga de la Z3 es, a las 7 horas es 100 más J40, ¿no? Es la mitad, van a ver, es... Z3 a las 7 horas es 100 megavatios, a las 19 horas es 200. Entonces es la mitad, ¿no? Pues aquí se ha hecho el cálculo, a las 7 horas es la mitad, por lo tanto será 100 más J40. Y en este caso, sí, la máxima compensación que tiene el SBC es 75 megabar, por lo tanto puede cubrir, va a mantener la tensión en 1 por unidad del nodo 6, pero a las 7 no sabemos. Y justamente vamos a calcular la tensión del nodo 6 a las 19 horas o 7 de la noche. Como tiene la carga Z3 modelo de potencia constante, calcularemos la carga, ¿no? De la corriente. La corriente va a ser la potencia de la carga entre la tensión del nodo 6, ¿no? La corriente va a ser siempre la potencia conjugada y la tensión conjugada. Y como la corriente no conocemos del ISDC, simplemente lo ponemos en función de sus valores nominales, porque básicamente el SBC es un capacitor, ¿no? Variable. Desarrollamos la ecuación y a las 19 horas siempre va a dar un valor B sub 6 menor a 1 por unidad. La solución de esta ecuación va a dar un valor siempre menor que 1. Según el código del alumno, el alumno tiene que hacer el cálculo y van a ver ustedes que va a ser un valor menor que 1 por unidad. Para las 7 horas, aquí sí, ¿no? Se va a tener que como la solución de esta ecuación con los valores de las 7 horas, 7 de la mañana, quiero decir, ¿no? Las 19 horas, las 7 de la noche. Entonces, la potencia reactiva que demanda del SBC va a ser siempre inferior a los 75 que tiene capacidad. Y por lo tanto, la tensión va a ser siempre 1 por unidad porque el SBC tiene esa cualidad, ¿no? Genera la potencia reactiva necesaria para que la tensión sea 1 por unidad.
aquí, considerando el evento de la pregunta 3, ¿no? ¿Qué magnitud de compensación pondría en la barra 6 para que su tensión sea al menos 0,95? Bueno, aquí va. Si tenemos de que la tensión del nodo 3 que ha salido acá, de esta solución, es 0,95, estamos bien, ¿no? O mayor. Pero si sale menos de 0,95, tenemos que encontrar una... O sea, habría que encontrar cuál es la potencia que debe dar el SBC para que la tensión sea 1 por unidad. O sea, utilizaríamos esta misma ecuación, pero considerando B4, 0,95, B6, 0,95, y aquí calcularíamos cuál es la potencia, como conocemos la potencia de la carga, la incógnita sería la potencia del SBC. Y la diferencia entre la potencia del SBC, ¿no? Lo que salga de la solución de esta ecuación y los 75 megabar más o menos que tiene aquí, esa sería la compensación que hay que poner en forma adicional. Bien, alumnos, ejemplo, falta algunos parches para que sea mucho más explicativa, ¿no? De los problemas que se han planteado en este examen. Lo voy a completar, voy a buscar dónde está el Word y los voy a enviar a ustedes, ¿no? Conjuntamente con este otro examen, que bueno, he mejorado la presentación para que ustedes lo puedan utilizar en su preparación para el examen final. No sé si tienen alguna pregunta. Aló, aló. Ahí tengo una pregunta, profesor, pero es respecto a la monografía. Ya, Respecto a lo que bien, me bien. preguntaron Bien. el día de ayer, una compañera había presentado y bueno, la potencia que inyectaba la CH1 le salía muy baja. En mi caso también sucede eso. Y usted dijo de que podíamos plantear como solución jugar con la CH2, ¿verdad? Sí, sí. Ya, pero también usted también mencionó de que creo que las CHs también tienen un límite inferior, ¿no? De potencia que pueden inyectar, porque si Sí, sí, no, sí. creo que hubieran problemas internos, creo. Algo así mencionó, no me acuerdo exactamente. Ya, pero yo entonces, ¿cómo sé cuál es lo mínimo que puede despachar mi CH, profesor? Ahora vamos a ver la monografía, un segundo. O no sé si podría presentar. Ya está bien, ya. Voy a, Ok, voy a ya, dejar de presentar para que expongas ok, profesor. tu duda, ¿ya? Bien. Ya, profesor, mi duda es respecto a esa parte, por ejemplo. La CH1 me da, bueno, 11.2. Entonces mi duda era, por ejemplo, la CH2, si yo la varío, por ejemplo, a 50, ya bueno, acá la puedo subir a 61.2, ¿verdad? Para que Ujú. cumpla. Ya, pero o sea, ¿yo cómo sé el tope mínimo que puedo variar cada CH? Porque puedo así, o también puedo ponerle 40 acá, y acá Claro, le pongo toda 50. hidráulica tiene su potencia nominal mínima. Vamos a ver si en la monografía se ha dado esos datos. Déjame Eh, buscar un minuto. ok. A ver, la monografía del año 2000, bueno, 2021-2. Un segundito. De lo que yo veo, a ver, la CH1, no hemos puesto datos, ¿no? Pero podríamos darle como valor mínimo, aquí, ¿no? Acordamos, un 20% de la potencia máxima es el mínimo. Para ambas, ¿verdad? Para CH1 y para Claro, sí, CH2. sí, más o menos eso podría ser un valor, ¿no? Porque muy pocas centrales tienen potencia mínima baja, porque a veces una central hidráulica puede dar hasta el 10% de su potencia y no tener ningún problema de operación, excepto de que no son muy eficientes, es decir, su eficiencia no es igual que al 100%, o sea, gasta un poquito más de agua cuando está a potencia mínima. Pero si no hay más remedio, bueno, pues se recurre, ¿no? a esa limitación. Pero si le puedes dar hasta el 10% o 20%,
como potencia mínima es aceptable, ¿no? Por ejemplo, les cuento, la central Matucana es una ¿Ya? central que genera 60 megavatios, creo que hasta 65 megavatios genera, pero esta central tiene una potencia mínima de, creo que de 30. No puede generar menos de 30 porque la forma como han diseñado los cojinetes hace que cuando esté con 30 o menos, o con menos de 30, comienza a calentarse los cojinetes. Entonces, los cojinetes no pueden calentarse, ¿no? Porque si se queman, pues la central queda inutilizada, ¿no? Y esa es una limitación física, pero eso es porque tiene un diseño especial esta central. En cambio, hay centrales que pueden dar, por ejemplo, me acuerdo una central que da desde un valor muy pequeño, la central Malpaso, ¿no? Que está en Junín, entre Cerro Pasco y Junín. Esas dan creo que 11 megavatios y cada uno puede dar hasta 1 megavatio, o sea, tienen menos del 10% de potencia mínima y no tiene dificultades. Así es tan baja es la potencia que puede generar esta central, de que a veces sorprende, ¿no? No es fácil ver una central que puede dar a 12 megavatios, puede dar y está operando con 1 megavatio o 2, ¿no? Es un valor bastante bajo. Pero en este ejemplo pongamos pues 20%, ¿no? Si pones 20% con potencia mínima, no tienes problemas, ¿no? No, no, con 20% ya me daría 17,294 y ya me cumpliría con la demanda. Entonces consideramos 20%, ¿no? Para monografías futuras voy a hacer un cambio en el texto y voy a poner como potencia mínima 20%. Profesor, Sí. profesor, yo he considerado como potencia mínima de CH1, la del periodo de estiaje en mínima demanda. Ah, mejor. Bueno, Por ejemplo, ahí es 80, de mi compañero es 85, entonces yo lo puse como mínimo 85, ya cuando también, requería ¿no? ponerlo. Claro, está muy por encima, ¿no? Pero las hidráulicas tienen muy baja potencia mínima. Profesor, disculpe, pero ahí en la mínima demanda en periodo de estiaje, ¿no sería lo máximo que puede generar esa CH1? Exacto, ¿no? Eso es lo que se hace. Entonces no sería ahí 85, pues sería, como usted está diciendo, sería el 20% de la punta, ¿no? Por así decirlo. No hay que confundir la potencia mínima es lo que tú no puedes bajar por debajo de esa potencia. Pero lo que ocurre es de que en el estiaje jamás se debe botar el agua. Es decir, cuando está generando por debajo o sea, el agua que trae el río en el estiaje es escaso y jamás se perdona que siquiera una gota de agua se pase por encima de la presa, ¿no? Sin pasar por las turbinas. Entonces, aquí este valor que se ha dado de 80% es, digamos, lo que se ha hecho mediante un despacho económico del manejo del agua. Es decir, este es un valor que se da porque es la cantidad el manejo del agua para maximizar el, digamos, el uso y maximizar la energía generada, ¿no? Pero la potencia mínima es un límite técnico. Claro, profesor, lo que yo le decía era que he usado, por ejemplo, el 85 como mínimo cuando mi demanda está por encima de eso. O sea, por ejemplo, Claro, en que periodos la de media demanda, demanda, donde podía claro, llegar en este caso a 102, del compañero tomando su ejemplo, ¿no? sí, 102, yo lo podía bajar a 85, por ejemplo, porque mi central todavía general, para poder hacer caber todas las claro. demás, porque no cabía tampoco. Claro, sí, me parece bien, ¿no? Si, si, si no debe pasar del 20% de la potencia nominal. Ah, ya, de la potencia nominal. Claro, 80% de la potencia nominal O es sea, lo mínimo. O sea, debajo de eso estarías malogrando la máquina. A eso me refiero. La potencia mínima es un límite técnico que es para no malograr los cojinetes, para no causar mucha, ¿cómo se dice? Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, límites de agua también, ¿no? Hay centrales, acá en el Perú, por ejemplo, la central Cagua, cuando el agua viene con mucho sedimento, la central para, ¿no? Porque la arenilla le comienza a malograr la turbina. O sea, la turbina Francis que tiene esa central es difícil de hacer mantenimiento. En cambio, una central con turbina Pelton es fácil, se saca la turbina, se le mete soldadura, se lija, luego se hace un proceso térmico y la turbina está lista de nuevo, ¿no? Lo hacen en la misma central, pero una Francis no es así.
Entonces, cuando la cantidad de agua, aunque sea elevada, viene con muchos sedimentos, simplemente se para. Ese es otro límite, ¿no? Otro límite técnico para no malograr la máquina. Y también la potencia mínima en una hidráulica es para no malograr la máquina, para que los cojinetes no se sobrecalienten, para que no haya calentamiento de los bobinados por el flujo, porque cuando hay bajo generación hay bajo flujo de potencia reactiva, y eso calienta a los bobinados. Ya. Ok, profesor. Sí, sí le entendí. Bien. Entonces, ya para acabar, entonces sería el 20% del periodo que le corresponde, ¿verdad? En este caso, a mí me No, sale... de la potencia nominal, el Ya, mínimo. claro. Ya. O sea... Ya, profesor. Sí, sí, sí le entendí, sí le entendí. Sí le Ya, entendí. muy bien. Entonces, Ya. dejaríamos las clases en este punto. La próxima semana, posiblemente el viernes haga algunos ejercicios más, ¿no? Para que no tengan ustedes, o para que tengan suficiente material como de referencia. Profesor, disculpe, en su Drive no ha subido las últimas clases grabadas. ¿Podría, por favor? Ya, sí, ahorita lo voy a hacer porque he tenido alguna Ah, dificultad bueno. en el live. Profesor, disculpe, no se olvide también las notas de clase, por favor. Ya, en otras clases, sí, ya. Me lo voy a hacer en este mismo momento, aunque tengo clases a las 2, pero las clases a veces se demoran en grabar en el live, pero lo voy a hacer hoy día mismo. Ok, gracias, Sí, profesor. Buenas profesor, tardes. gracias. Bien. Porque no nos había enviado sus PDFs tampoco. Ya, sí, tiene razón, porque el PDF de las clases lo estoy terminando de editar para que esté más clara, no dé lugar a dudas. Bien, si no hay alguna duda más, dejaríamos la clase en este punto.